¿Alguna vez te has sentido prisionero de tus emociones? Como si cualquier comentario, crítica o situación pudiera afectarte profundamente. Tal vez fue una opinión negativa de alguien que no esperabas, o una injusticia que parecía insoportable, o quizás simplemente un día difícil en el que todo parecía salir mal. Todos hemos pasado por eso, pero ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de nunca más enojarte ni dejarte afectar por lo que dicen o hacen los demás? No se trata de ignorar la realidad ni de reprimir lo que sientes, sino de desarrollar una mentalidad inquebrantable, capaz de enfrentar cualquier situación con calma y control. En este video aprenderás principios del estoicismo, una filosofía antigua que ha transformado la vida de personas durante siglos. Grandes líderes, pensadores y hasta emperadores romanos la usaron para alcanzar la serenidad en medio del caos. Y hoy tú también puedes hacerlo. Quédate hasta el final, porque el último principio que compartiré contigo es el más poderoso de todos. Puede cambiar tu manera de reaccionar ante la vida y ayudarte a encontrar una paz que nada ni nadie podrá arrebatarte. Empecemos. Imagina a Pedro, un joven profesional con talento y ambición, pero con un problema que le cuesta admitir. Se enoja con facilidad. Cada vez que recibe una crítica en el trabajo, siente un nudo en el estómago. Cuando alguien lo contradice, su mente se llena de pensamientos de frustración. Y si algo no sale como esperaba, la rabia se apodera de él. Aunque intenta controlarse, las emociones parecen más fuertes que su voluntad. Un día, durante una reunión, su jefe hace un comentario sobre su desempeño. No es una crítica directa, pero Pedro lo interpreta como un ataque. Su rostro se tensa, su corazón se acelera y responde con un tono defensivo. La tensión en la sala es evidente. Al salir de la reunión, sigue dándole vueltas al comentario. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué quiso insinuar? Mientras más lo piensa, más crece su enojo. Su día está arruinado, y todo por unas simples palabras. Pero esto no solo ocurre en el trabajo. En su vida personal es igual. Una broma de un amigo, una pequeña impaciencia de su pareja, una opinión en redes sociales, todo lo afecta. Las palabras de los demás tienen un poder sobre él que no puede controlar. El punto de quiebre. Cansado de sentirse así, un día Pedro habla con un mentor, un viejo amigo que siempre parece tranquilo, sin importar la situación. Le cuenta lo que le pasa y le pregunta cómo hace para no enojarse. Su amigo sonríe y le responde con una pregunta. ¿Por qué le das tanto poder a los demás sobre tus emociones? Pedro se queda en silencio. Nunca lo había pensado así. El mentor le habla de una filosofía antigua que transformó su vida, el estoicismo. Le explica que los estoicos enseñaban que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que sucede. Le da un libro de Epicteto y le dice, si realmente quieres cambiar, empieza por entender esta idea. Lo único que controlas en la vida es tu reacción a lo que pasa. Todo lo demás no está en tus manos. Pedro comienza a leer y algo en él cambia. Empieza a notar cómo su mente reacciona ante los eventos diarios. Se da cuenta de que muchas veces su enojo no viene de la realidad, sino de la historia que él mismo se cuenta en su cabeza. Poco a poco, empieza a aplicar lo que aprende. Cuando alguien lo critica, en lugar de reaccionar automáticamente, se detiene y se pregunta, ¿realmente necesito enojarme por esto? ¿O puedo verlo de otra manera? Cuando algo no sale como esperaba, en vez de frustrarse, recuerda, ¿puedo cambiar esto? Si no, ¿para qué preocuparme? Con el tiempo nota algo increíble. Ya no se enoja con la misma facilidad. Ya no se siente esclavo de las palabras o acciones de los demás. Ha aprendido a encontrar paz en medio del caos. Y ahora, tú también puedes hacerlo. En los siguientes minutos, exploraremos los principios estoicos que Pedro aplicó para cambiar su vida. Si sigues estos mismos principios, te aseguro que nada ni nadie volverá a afectarte como antes. Vamos con el primero. El primer principio estoico que debes interiorizar es simple pero poderoso. Concéntrate en lo que puedes controlar y acepta lo que no está en tus manos. Gran parte del sufrimiento humano proviene de tratar de cambiar cosas que escapan a nuestro control. Queremos que los demás actúen de cierta manera, que el mundo funcione según nuestras expectativas, que las circunstancias sean siempre favorables.
Pero la realidad es que hay muchas cosas que jamás podremos controlar. No puedes controlar lo que otros dicen o piensan de ti. No puedes controlar el tráfico, el clima o la economía. No puedes controlar cómo alguien te trata, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante todo eso. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, escribió: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza". Piensa en esto: si cada vez que alguien te critica, te enojas, significa que le has dado el control de tus emociones a esa persona. Si cada vez que algo no sale como esperabas, te frustras, significa que has depositado tu felicidad en circunstancias externas. El secreto del estoicismo es recuperar ese poder. Imagina que alguien te insulta. Tienes dos opciones. 1. Dejar que sus palabras te afecten. Sentirte ofendido, enojarte, discutir con esa persona, gastar tu energía en algo que no puedes cambiar. 2. Recordar que su opinión no está bajo tu control y por lo tanto no tiene por qué afectarte. Puedes elegir no reaccionar o responder con calma. Esta idea es increíblemente liberadora. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, te ahorras una cantidad enorme de sufrimiento innecesario. Ejemplo práctico. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Supongamos que envías un mensaje a alguien y no te responde. Si no has aprendido este principio, podrías empezar a pensar: ¿por qué no me responde? ¿Estará molesto conmigo? ¿Habrá leído el mensaje y decidió ignorarme? Este tipo de pensamientos generan ansiedad, frustración y hasta enojo. Pero ahora que conoces el estoicismo, puedes hacerte una pregunta clave. ¿Está bajo mi control que esa persona me responda? No. Entonces, ¿vale la pena preocuparme por ello? En lugar de gastar energía en algo que no puedes cambiar, simplemente sigues con tu día. Este principio es aplicable en todas las áreas de tu vida, en el trabajo, en relaciones personales, en situaciones diarias. Ejercicio estoico para entrenar tu mente. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, detente un momento y pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, haz lo necesario para resolverlo. Si la respuesta es no, acepta y sigue adelante. Los estoicos entendieron que la felicidad y la paz interior no dependen de lo que pasa afuera, sino de cómo eliges reaccionar. A partir de ahora, empieza a aplicar este principio en tu vida diaria. Te sorprenderás de cuánto estrés y enojo puedes evitar simplemente aprendiendo a controlar lo que está en tu alcance y soltar lo que no lo está. Uno de los mayores errores que cometemos es identificarnos demasiado con nuestros pensamientos y emociones. Creemos que lo que sentimos en el momento es la verdad absoluta, cuando en realidad muchas veces es solo una reacción automática de nuestra mente. El estoicismo nos enseña que, para evitar caer en la ira, la tristeza o la ansiedad, debemos aprender a distanciarnos emocionalmente de las situaciones. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas". Piénsalo. No es el tráfico lo que te estresa, sino tu idea de que deberías estar avanzando más rápido. No es la crítica de alguien lo que te enoja, sino la historia que construyes en tu cabeza sobre lo que significa esa crítica. El problema no es la realidad, el problema es cómo la interpretamos. Para entrenar el distanciamiento emocional, imagina que eres un espectador de tu propia mente. En lugar de reaccionar inmediatamente ante una emoción, simplemente obsérvala. Supongamos que alguien te grita. Tu reacción natural podría ser responder con enojo o sentirte atacado. Pero un estoico haría algo diferente. 1. Se detendría un momento y observaría su propia emoción. 2. Se haría preguntas como: ¿por qué siento esto? ¿Realmente vale la pena alterarme? ¿Puedo elegir una respuesta diferente? 3. Decidiría conscientemente cómo reaccionar en lugar de dejarse llevar por la emoción del momento. Este pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta es lo que te da poder. No eres una víctima de lo que ocurre a tu alrededor. Eres el dueño de tu mente. Imagina que estás en una discusión y alguien te dice algo ofensivo. Sin distanciamiento emocional, reaccionas de inmediato, te alteras, respondes con agresividad y la situación se intensifica.
Con distanciamiento emocional, te das cuenta de que la persona está hablando desde su propia perspectiva. Pausas por un momento, respiras y decides si realmente vale la pena responder o si es mejor ignorarlo. El resultado de ambas situaciones es completamente diferente. La primera te deja con enojo y estrés, mientras que la segunda te permite mantener el control y la calma. 1. Cuando sientas una emoción fuerte, ira, tristeza, frustración, no reacciones de inmediato. 2. Imagina que eres un observador externo viendo la situación desde afuera. 3. Pregúntate, ¿esta emoción realmente me beneficia? ¿Es racional? ¿Puedo cambiar mi perspectiva sobre esto? Los estoicos entendieron que no podemos evitar que las emociones aparezcan, pero sí podemos evitar que nos dominen. A partir de ahora, cada vez que enfrentes una situación difícil, recuerda este principio. Tómate un momento antes de reaccionar, observa la emoción sin dejar que te controle y elige conscientemente cómo responder. Vamos al siguiente principio. Uno de los conceptos más importantes del estoicismo es la dicotomía del control. Esta idea fue desarrollada por Epicteto y es clave para vivir una vida sin estrés ni frustración innecesaria. La dicotomía del control consiste en dividir todo lo que ocurre en dos categorías. 1. Lo que puedes controlar. 2. Lo que no puedes controlar. Cuando aprendes a diferenciar entre ambas y solo te preocupas por lo que está en tus manos, tu vida cambia por completo. Imagina que estás esperando una respuesta de trabajo. Has hecho una gran entrevista, pero pasan los días y no te llaman. Si te enfocas en lo que no puedes controlar, te llenarás de ansiedad. ¿Por qué no me llaman? Y si no me eligen, ¿qué pensarán de mí? Si te enfocas en lo que sí puedes controlar, piensas diferente. Ya hice mi mejor esfuerzo en la entrevista. No puedo controlar su decisión, pero sí puedo seguir aplicando a otras oportunidades. El resultado de ambas mentalidades es completamente diferente. Una te llena de estrés y preocupación. La otra te permite mantener la calma y seguir adelante. Cuando algo te preocupe, hazte esta pregunta. ¿Puedo controlar esto? 2. Si la respuesta es sí, actúa sobre ello. 3. Si la respuesta es no, suéltalo y sigue adelante. Este simple ejercicio te evitará horas de ansiedad y frustración. Marco Aurelio decía, si te perturba algo externo, el problema no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. Esto significa que el sufrimiento muchas veces es opcional. Depende de dónde decides poner tu atención. Cada vez que te sientas molesto, ansioso o frustrado, pregúntate, ¿estoy sufriendo por algo que no puedo controlar? Si la respuesta es sí, suéltalo. No vale la pena. Concéntrate en lo que realmente está en tus manos y verás cómo empiezas a vivir con más tranquilidad y control sobre tus emociones. Vamos al siguiente principio. El estoicismo nos enseña que la adversidad no es algo que debamos evitar o temer, sino una oportunidad para crecer. Los estoicos creían que los desafíos son el mejor entrenamiento para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Séneca lo dijo claramente. La adversidad es una oportunidad para ejercitar la virtud. Piensa en esto. Cada vez que superas un problema difícil, te vuelves más fuerte. No es la comodidad la que te hace crecer, sino los momentos de prueba. Cuando enfrentas un obstáculo, tienes dos opciones. 1. Lamentarte y quejarte, preguntándote por qué te pasa esto. 2. Verlo como un entrenamiento, una prueba que te hará más resistente. Los estoicos elegían la segunda opción. No se enfocaban en lo injusto o difícil de la situación, sino en cómo podían usar ese momento para mejorar. Marco Aurelio decía, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Esto significa que los problemas no son interrupciones en tu vida, son el camino mismo hacia tu crecimiento. Imagina que te despiden de tu trabajo. Si lo ves como una tragedia, te hundes en la desesperación. Si lo ves como una oportunidad, puedes enfocarte en encontrar algo mejor, en reinventarte o incluso en iniciar un proyecto propio. La situación es la misma. La diferencia está en cómo eliges interpretarla. Cada vez que te enfrentes a un problema, pregúntate. 1. ¿Qué puedo aprender de esto? 2. ¿Cómo puedo usar esta dificultad para fortalecerme? 3.
¿Qué haría un estoico en mi lugar? Estas preguntas cambiarán tu manera de ver los desafíos. En lugar de sentirte víctima, empezarás a ver cada obstáculo como un entrenamiento mental. El secreto no es evitar las dificultades, sino fortalecerte lo suficiente para enfrentarlas con calma y control. Los estoicos practicaban la visualización negativa. Imaginaban los peores escenarios posibles para estar preparados mentalmente. No lo hacían para sufrir, sino para asegurarse de que nada los tomara por sorpresa. Tú también puedes hacerlo. Pregúntate, si este problema ocurriera, ¿cómo lo enfrentaría con sabiduría y serenidad? Este ejercicio reducirá tu miedo a la adversidad y te hará mucho más resistente ante cualquier situación. Nada en la vida es permanente, ni el éxito ni los problemas. Todo es parte del flujo natural de la existencia. Cuando aceptas esto y aprendes a ver la adversidad como una aliada, te vuelves invencible. No hay nada que pueda destruirte si decides convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer. Vamos al siguiente principio. El estoicismo no es solo una filosofía para reflexionar, sino una práctica diaria. Para alcanzar una mentalidad inquebrantable, los estoicos diseñaron un entrenamiento mental que fortalecía su resistencia emocional y su capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. A continuación, veremos 3 técnicas fundamentales que puedes empezar a aplicar desde hoy. Uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo es la visualización negativa, premeditatio malorum. Consiste en imaginar los peores escenarios posibles para estar mentalmente preparado en caso de que sucedan. No se trata de ser pesimista, sino de entrenar tu mente para que nada te tome por sorpresa. Marco Aurelio practicaba esto todas las mañanas. Antes de empezar el día, se decía a sí mismo: hoy me cruzaré con personas groseras, impacientes y egoístas, pero no me afectarán, porque entiendo que así es la naturaleza humana. Cuando anticipas los problemas, tu reacción es más serena. Ya no te afectan tanto, porque ya los habías contemplado. Si tienes una reunión importante, imagina que puede haber imprevistos. Puede que el cliente no esté de acuerdo contigo. Puede que alguien haga una crítica inesperada. Puede que las cosas no salgan según lo planeado. Si visualizas estos escenarios de antemano, cuando ocurran no reaccionarás con ansiedad o enojo. En cambio, los enfrentarás con calma, porque ya estabas preparado mentalmente. Los estoicos llevaban un registro de sus pensamientos y acciones diarias. Al final del día se preguntaban: ¿reaccioné con calma ante los problemas? ¿Permití que algo fuera de mi control afectara mi paz? ¿Podría haber manejado mejor alguna situación? Este ejercicio ayuda a corregir errores y mejorar cada día. Séneca recomendaba escribir un diario nocturno para analizar nuestras reacciones y asegurarnos de que avanzamos en el camino de la sabiduría. El estoicismo nos enseña que la adversidad no es algo que debamos evitar o temer, sino una oportunidad para crecer. Los estoicos creían que los desafíos son el mejor entrenamiento para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Séneca lo dijo claramente: la adversidad es una oportunidad para ejercitar la virtud. Piensa en esto. Cada vez que superas un problema difícil, te vuelves más fuerte. No es la comodidad la que te hace crecer, sino los momentos de prueba. ¿Cómo cambiar tu perspectiva sobre la adversidad? Cuando enfrentas un obstáculo, tienes 2 opciones. 1. Lamentarte y quejarte, preguntándote por qué te pasa esto. 2. Verlo como un entrenamiento, una prueba que te hará más resistente. Los estoicos elegían la segunda opción. No se enfocaban en lo injusto o difícil de la situación, sino en cómo podían usar ese momento para mejorar. Marco Aurelio decía: lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Esto significa que los problemas no son interrupciones en tu vida, son el camino mismo hacia tu crecimiento. Ejemplo práctico: ¿cómo aplicar la resiliencia estoica en tu vida? Imagina que te despiden de tu trabajo. Si lo ves como una tragedia, te hundes en la desesperación. Si lo ves como una oportunidad, puedes enfocarte en encontrar algo mejor, en reinventarte o incluso en iniciar un proyecto propio. La situación es la misma. La diferencia está en cómo eliges interpretarla. Ejercicio estoico: entrenar la resiliencia.
Cada vez que te enfrentes a un problema, pregúntate: 1. ¿Qué puedo aprender de esto? 2. ¿Cómo puedo usar esta dificultad para fortalecerme? 3. ¿Qué haría un estoico en mi lugar? Estas preguntas cambiarán tu manera de ver los desafíos. En lugar de sentirte víctima, empezarás a ver cada obstáculo como un entrenamiento mental. ¿Cómo ser inquebrantable ante los problemas? El secreto no es evitar las dificultades, sino fortalecerte lo suficiente para enfrentarlas con calma y control. Los estoicos practicaban la visualización negativa. Imaginaban los peores escenarios posibles para estar preparados mentalmente. No lo hacían para sufrir, sino para asegurarse de que nada los tomara por sorpresa. Tú también puedes hacerlo. Pregúntate: si este problema ocurriera, ¿cómo lo enfrentaría con sabiduría y serenidad? Este ejercicio reducirá tu miedo a la adversidad y te hará mucho más resistente ante cualquier situación. Reflexión final sobre la resiliencia estoica. Nada en la vida es permanente, ni el éxito ni los problemas. Todo es parte del flujo natural de la existencia. Cuando aceptas esto y aprendes a ver la adversidad como una aliada, te vuelves invencible. No hay nada que pueda destruirte si decides convertir cada dificultad en una oportunidad para crecer. Vamos al siguiente principio. El estoicismo no es solo una filosofía para reflexionar, sino una práctica diaria. Para alcanzar una mentalidad inquebrantable, los estoicos diseñaron un entrenamiento mental que fortalecía su resistencia emocional y su capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. A continuación, veremos 3 técnicas fundamentales que puedes empezar a aplicar desde hoy. 1. Visualización negativa. Prepárate para lo peor. Uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo es la visualización negativa, premeditatio malorum. Consiste en imaginar los peores escenarios posibles para estar mentalmente preparado en caso de que sucedan. No se trata de ser pesimista, sino de entrenar tu mente para que nada te tome por sorpresa. Marco Aurelio practicaba esto todas las mañanas. Antes de empezar el día se decía a sí mismo: hoy me cruzaré con personas groseras, impacientes y egoístas, pero no me afectarán, porque entiendo que así es la naturaleza humana. Cuando anticipas los problemas, tu reacción es más serena. Ya no te afectan tanto, porque ya los habías contemplado. Ejemplo práctico. Si tienes una reunión importante, imagina que puede haber imprevistos. Puede que el cliente no esté de acuerdo contigo. Puede que alguien haga una crítica inesperada. Puede que las cosas no salgan según lo planeado. Si visualizas estos escenarios de antemano, cuando ocurran no reaccionarás con ansiedad o enojo. En cambio, los enfrentarás con calma, porque ya estabas preparado mentalmente. 2. Meditación estoica. Reflexiona sobre tu día. Los estoicos llevaban un registro de sus pensamientos y acciones diarias. Al final del día se preguntaban: ¿reaccioné con calma ante los problemas? ¿Permití que algo fuera de mi control afectara mi paz? ¿Podría haber manejado mejor alguna situación? Este ejercicio ayuda a corregir errores y mejorar cada día. Séneca recomendaba escribir un diario nocturno para analizar nuestras reacciones y asegurarnos de que avanzamos en el camino de la sabiduría. Ejemplo práctico. Antes de dormir, escribe en un cuaderno: un momento del día en el que mantuviste la calma. Un momento en el que perdiste el control y cómo podrías haberlo manejado mejor. Este ejercicio te dará más autoconciencia y control sobre tus emociones. 3. Práctica del desconfort. Sal de tu zona de confort. Los estoicos entrenaban su mente sometiéndose voluntariamente a pequeñas incomodidades. Epicteto decía: si quieres progresar, acostúmbrate a estar incómodo. Esto les enseñaba a no depender del placer ni del confort para ser felices. Ejemplo práctico. Puedes aplicar este principio de muchas formas. Ducha fría te entrena para resistir la incomodidad sin reaccionar impulsivamente. Ayuno intermitente. Practicar la moderación en la comida fortalece tu autodisciplina. Dormir en el suelo ocasionalmente, para recordar que puedes adaptarte a cualquier circunstancia. Cuando entrenas la incomodidad, la adversidad real pierde su impacto sobre ti. Reflexión final sobre el entrenamiento estoico. La mente, como un músculo, necesita ejercicio para fortalecerse.
Si practicas la visualización negativa, la reflexión diaria y la incomodidad voluntaria, poco a poco te volverás más resistente ante cualquier situación. Empieza hoy con uno de estos ejercicios y verás cómo cambia tu percepción de la vida. Vamos al siguiente principio. Uno de los mayores desafíos en el control de las emociones es evitar reaccionar impulsivamente. Muchas veces el enojo, la frustración o la ansiedad surgen en cuestión de segundos, y antes de darnos cuenta, ya hemos dicho o hecho algo de lo que después nos arrepentimos. El estoicismo nos enseña que la clave para evitar estas reacciones es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Epicteto lo explicaba así: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino tu forma de interpretarlo. Si aprendes a pausar antes de reaccionar, ganas control sobre ti mismo y evitas caer en respuestas impulsivas que solo empeoran las cosas. El gap entre estímulo y respuesta. Viktor Frankl, un psiquiatra influenciado por el estoicismo, decía: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra reacción. En nuestra reacción está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esto significa que nadie puede hacerte enojar sin tu permiso. La ira no es automática, sino una elección. Si aprendes a reconocer ese momento antes de reaccionar, puedes decidir con calma cómo responder. Ejemplo práctico. ¿Cómo evitar una reacción impulsiva? Imagina que alguien te insulta en la calle o en redes sociales. Reacción impulsiva: responder de inmediato con más enojo, entrando en una discusión sin sentido. Reacción estoica: pausar, analizar la situación y preguntarte: ¿vale la pena responder o es mejor ignorarlo? Al elegir no reaccionar, te liberas del control que los demás podrían tener sobre tus emociones. Ejercicio estoico: la regla de los 5 segundos. Cada vez que sientas que una emoción fuerte te domina, detente por 5 segundos antes de responder. Respira profundamente. Pregúntate: ¿cómo respondería un estoico en mi lugar? Si después de esos 5 segundos aún sientes que vale la pena responder, hazlo con calma y racionalidad. Este simple ejercicio te ayudará a evitar el 90% de las reacciones impulsivas que generan problemas innecesarios. ¿Cómo entrenar la paciencia y la calma? 1. Cuando alguien te critique o te provoque, no respondas de inmediato. 2. Recuerda que no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo reaccionas. 3. Visualiza que eres un espectador de la situación en lugar de dejarte arrastrar por la emoción. Reflexión final sobre el control de las reacciones. Los estoicos entendían que la verdadera fuerza no está en reaccionar con ira, sino en mantener el control. Marco Aurelio lo dijo así: el mejor modo de vengarte de alguien es no parecerte a él. Cada vez que alguien intente provocarte, recuerda: si reaccionas con calma, mantienes el poder sobre ti mismo. Practica esto en tu día a día y verás cómo tu paz interior se fortalece. Vamos al siguiente principio. Uno de los principios más profundos del estoicismo es el concepto de memento mori, que significa recuerda que vas a morir. A primera vista, puede parecer una idea sombría, pero en realidad es una herramienta poderosa para vivir con serenidad, gratitud y sin dejarse afectar por trivialidades. Los estoicos creían que la conciencia de la muerte no debía generar miedo, sino libertad. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, las preocupaciones insignificantes pierden poder sobre ti. Marco Aurelio lo expresaba así: vive cada día como si fuera el último, porque un día lo será. ¿Por qué memento mori te ayuda a no enojarte ni preocuparte por cosas triviales? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que al cabo de unas semanas o meses ya no tenía importancia? Si supieras que te queda poco tiempo de vida, ¿realmente gastarías tu energía en esas preocupaciones? ¿Te alteraría tanto el tráfico? ¿Te enojarías por un comentario en redes sociales? ¿Te importaría tanto la opinión de los demás? La respuesta es no, porque entenderías que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no tienen un impacto real en tu felicidad. Ejemplo práctico, aplicando memento mori en la vida diaria. Supongamos que alguien te trata mal o te hace una crítica injusta. Antes de reaccionar, pregúntate: si hoy fuera mi último día de vida, ¿gastaría mis últimas horas enojándome por esto? Casi siempre la respuesta será no. Este simple recordatorio
te ayudará a soltar lo innecesario y enfocarte en lo que realmente importa. Ejercicio estoico. Reflexión diaria sobre la muerte. Los estoicos practicaban la contemplación de la mortalidad para mantener la perspectiva correcta en la vida. Tú puedes hacer lo mismo con estos ejercicios. Uno cada mañana. Recuerda que este día podría ser el último. En lugar de verlo como algo triste, úsalo como motivación para aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo en cosas sin importancia. 2. Cuando te enfrentes a un problema, pregúntate, ¿esto importará cuando me esté muriendo? Si la respuesta es no, suéltalo y sigue adelante. 3. Aprecia más cada momento y a las personas a tu alrededor. No des nada por sentado. Expresa gratitud todos los días. Reflexión final sobre Memento. Mori, recordar la muerte no es deprimente, es liberador. Te ayuda a enfocarte en lo esencial, soltar lo que no importa y vivir con más paz y gratitud. Si aplicas este principio, verás cómo dejas de enojarte por cosas pequeñas y empiezas a vivir con una mentalidad más serena y equilibrada. Vamos al siguiente principio. En la vida, inevitablemente nos encontraremos con personas difíciles, agresivas, manipuladoras, negativas o simplemente irritantes. Pero lo que nos enseña el estoicismo es que no podemos controlar cómo son los demás, solo cómo respondemos a ellos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada mañana: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas y egoístas. Pero no me dejaré afectar, porque comprendo que así es su naturaleza. Este enfoque cambia por completo la forma en que enfrentamos a personas difíciles. En lugar de enojarnos o frustrarnos, aprendemos a aceptarlas como son y a reaccionar con sabiduría. Reacción impulsiva. Responder de inmediato con más enojo, entrando en una discusión sin sentido. Reacción estoica. Pausar, analizar la situación y preguntarte, ¿vale la pena responder o es mejor ignorarlo? Al elegir no reaccionar, te liberas del control que los demás podrían tener sobre tus emociones. Ejercicio estoico. La regla de los 5 segundos. Cada vez que sientas que una emoción fuerte te domina, detente por 5 segundos antes de responder. Respira profundamente. Pregúntate, ¿cómo respondería un estoico en mi lugar? Si después de esos 5 segundos aún sientes que vale la pena responder, hazlo con calma y racionalidad. Este simple ejercicio te ayudará a evitar el 90% de las reacciones impulsivas que generan problemas innecesarios. ¿Cómo entrenar la paciencia y la calma? 1. Cuando alguien te critique o te provoque, no respondas de inmediato. 2. Recuerda que no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo reaccionas. 3. Visualiza que eres un espectador de la situación en lugar de dejarte arrastrar por la emoción. Reflexión final sobre el control de las reacciones. Los estoicos entendían que la verdadera fuerza no está en reaccionar con ira, sino en mantener el control. Marco Aurelio lo dijo así: el mejor modo de vengarte de alguien es no parecerte a él. Cada vez que alguien intente provocarte, recuerda, si reaccionas con calma, mantienes el poder sobre ti mismo. Practica esto en tu día a día y verás cómo tu paz interior se fortalece. Vamos al siguiente principio. Uno de los principios más profundos del estoicismo es el concepto de memento mori, que significa recuerda que vas a morir. A primera vista, puede parecer una idea sombría, pero en realidad es una herramienta poderosa para vivir con serenidad, gratitud y sin dejarse afectar por trivialidades. Los estoicos creían que la conciencia de la muerte no debía generar miedo, sino libertad. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, las preocupaciones insignificantes pierden poder sobre ti. Marco Aurelio lo expresaba así: vive cada día como si fuera el último, porque un día lo será. ¿Por qué memento mori te ayuda a no enojarte ni preocuparte por cosas triviales? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que al cabo de unas semanas o meses ya no tenía importancia? Si supieras que te queda poco tiempo de vida, ¿realmente gastarías tu energía en esas preocupaciones? ¿Te alteraría tanto el tráfico? ¿Te enojarías por un comentario en redes sociales? ¿Te importaría tanto la opinión de los demás? La respuesta es no, porque entenderías que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no tienen un impacto real en tu felicidad.
Ejemplo práctico. Aplicando Memento Mori en la vida diaria. Supongamos que alguien te trata mal o te hace una crítica injusta. Antes de reaccionar, pregúntate, si hoy fuera mi último día de vida, ¿gastaría mis últimas horas enojándome por esto? Casi siempre la respuesta será no. Este simple recordatorio te ayudará a soltar lo innecesario y enfocarte en lo que realmente importa. Ejercicio estoico. Reflexión diaria sobre la muerte. Los estoicos practicaban la contemplación de la mortalidad para mantener la perspectiva correcta en la vida. Tú puedes hacer lo mismo con estos ejercicios. 1 cada mañana, recuerda que este día podría ser el último. En lugar de verlo como algo triste, úsalo como motivación para aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo en cosas sin importancia. 2. Cuando te enfrentes a un problema, pregúntate, ¿esto importará cuando me esté muriendo? Si la respuesta es no, suéltalo y sigue adelante. 3. Aprecia más cada momento y a las personas a tu alrededor. No des nada por sentado. Expresa gratitud todos los días. Reflexión final sobre Memento. Mori, recordar la muerte no es deprimente, es liberador. Te ayuda a enfocarte en lo esencial, soltar lo que no importa y vivir con más paz y gratitud. Si aplicas este principio, verás cómo dejas de enojarte por cosas pequeñas y empiezas a vivir con una mentalidad más serena y equilibrada. Vamos al siguiente principio. En la vida, inevitablemente nos encontraremos con personas difíciles, agresivas, manipuladoras, negativas o simplemente irritantes. Pero lo que nos enseña el estoicismo es que no podemos controlar cómo son los demás, solo cómo respondemos a ellos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada mañana: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas y egoístas. Pero no me dejaré afectar, porque comprendo que así es su naturaleza. Este enfoque cambia por completo la forma en que enfrentamos a personas difíciles. En lugar de enojarnos o frustrarnos, aprendemos a aceptarlas como son y a reaccionar con sabiduría. Reacción impulsiva. Responder de inmediato con más enojo, entrando en una discusión sin sentido. Reacción estoica. Pausar, analizar la situación y preguntarte, ¿vale la pena responder o es mejor ignorarlo? Al elegir no reaccionar, te liberas del control que los demás podrían tener sobre tus emociones. Ejercicio estoico. La regla de los 5 segundos. Cada vez que sientas que una emoción fuerte te domina, detente por 5 segundos antes de responder. Respira profundamente. Pregúntate, ¿cómo respondería un estoico en mi lugar? Si después de esos 5 segundos aún sientes que vale la pena responder, hazlo con calma y racionalidad. Este simple ejercicio te ayudará a evitar el 90% de las reacciones impulsivas que generan problemas innecesarios. ¿Cómo entrenar la paciencia y la calma? 1. Cuando alguien te critique o te provoque, no respondas de inmediato. 2. Recuerda que no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo reaccionas. 3. Visualiza que eres un espectador de la situación en lugar de dejarte arrastrar por la emoción. Reflexión final sobre el control de las reacciones. Los estoicos entendían que la verdadera fuerza no está en reaccionar con ira, sino en mantener el control. Marco Aurelio lo dijo así: el mejor modo de vengarte de alguien es no parecerte a él. Cada vez que alguien intente provocarte, recuerda, si reaccionas con calma, mantienes el poder sobre ti mismo. Practica esto en tu día a día y verás cómo tu paz interior se fortalece. Vamos al siguiente principio. Uno de los principios más profundos del estoicismo es el concepto de Memento Mori, que significa recuerda que vas a morir. A primera vista, puede parecer una idea sombría, pero en realidad es una herramienta poderosa para vivir con serenidad, gratitud y sin dejarse afectar por trivialidades. Los estoicos creían que la conciencia de la muerte no debía generar miedo, sino libertad. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, las preocupaciones insignificantes pierden poder sobre ti. Marco Aurelio lo expresaba así: vive cada día como si fuera el último, porque un día lo será. ¿Por qué Memento Mori te ayuda a no enojarte ni preocuparte por cosas triviales? Piénsalo. ¿Cuántas veces te has enojado por algo que al cabo de unas semanas o meses ya no tenía importancia? Si supieras que te queda poco tiempo de vida,
¿Realmente gastarías tu energía en esas preocupaciones? ¿Te alteraría tanto el tráfico? ¿Te enojarías por un comentario en redes sociales? ¿Te importaría tanto la opinión de los demás? La respuesta es no, porque entenderías que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no tienen un impacto real en tu felicidad. Ejemplo práctico, aplicando Memento Mori en la vida diaria. Supongamos que alguien te trata mal o te hace una crítica injusta. Antes de reaccionar, pregúntate, si hoy fuera mi último día de vida, ¿gastaría mis últimas horas enojándome por esto? Casi siempre la respuesta será no. Este simple recordatorio te ayudará a soltar lo innecesario y enfocarte en lo que realmente importa. Ejercicio estoico. Reflexión diaria sobre la muerte. Los estoicos practicaban la contemplación de la mortalidad para mantener la perspectiva correcta en la vida. Tú puedes hacer lo mismo con estos ejercicios. 1 cada mañana. Recuerda que es 1. No esperes que los demás actúen como tú lo harías. Uno de los principales errores que cometemos es esperar que los demás piensen, reaccionen y actúen como nosotros lo haríamos. Pero la realidad es que cada persona tiene su propia historia, su propio carácter y sus propias limitaciones. Si entiendes esto, dejarás de tomar sus acciones como algo personal. Ejemplo práctico. Si alguien es grosero contigo, en lugar de pensar me faltó el respeto, no puede tratarme así. Cambia la perspectiva a esta persona probablemente tiene problemas internos que la hacen actuar de esta manera. No es mi problema, es el suyo. 2. Usa la empatía como escudo. El estoicismo no solo nos enseña a ignorar la negatividad, sino a intentar comprender el porqué del comportamiento de los demás. Epicteto decía, cuando veas a alguien actuar mal, en lugar de enfadarte, pregúntate qué lo lleva a comportarse así. Si alguien te insulta o te trata mal, probablemente es porque está lidiando con sus propias inseguridades, frustraciones o sufrimientos. Cuando ves a las personas difíciles de esta manera, en lugar de reaccionar con ira, puedes reaccionar con compasión y paciencia. 3. El poder de la indiferencia estoica. A veces, la mejor manera de lidiar con alguien difícil es simplemente no darle poder sobre ti. Si alguien intenta provocarte y tú no reaccionas, pierde su poder sobre ti. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. No permitas que las actitudes negativas de otros cambien tu estado de ánimo o te arrastren a su nivel. Ejercicio estoico. ¿Cómo entrenarte para tratar con personas difíciles? 1. Antes de un encuentro con alguien complicado, recuerda, esta persona puede actuar de manera desagradable, pero yo decidiré cómo reaccionar. 2. Cuando alguien intente provocarte, pregúntate, ¿vale la pena alterar mi paz por esto? ¿Qué haría un estoico en mi lugar? 3. Practica la indiferencia estratégica. Si alguien quiere molestarte, no le des el placer de lograrlo. Mantén la calma y sigue adelante. Reflexión final sobre personas difíciles. No puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar tu actitud hacia ellos. Si logras verlos con empatía o simplemente decides no darles poder sobre ti, te liberarás del estrés y la frustración que pueden causar. Entrena esta mentalidad y verás cómo las personas difíciles dejan de ser un problema para ti. Vamos al siguiente principio.